esta ocasión vamos a ver los elementos del impuesto al valor agregado. Como una pequeña introducción, el fundamento legal de este impuesto está en la ley del impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado, IVA, conocido, es un impuesto indirecto que grava actos de consumo no sujetos determinados. En este impuesto, la carga impositiva repercute en el consumidor final. Por ello, se clasifica como indirecto. Sus principales características son que personas físicas y morales que enajenen bienes, presten servicios independientes, arrenden bienes e importen bienes y servicios son los sujetos que están obligados al impuesto. Los elementos esenciales del IVA son sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, lo cual vamos a desglosarlo enseguida. Sujetos del IVA. El sujeto del IVA son dos tipos, el activo y pasivo. El sujeto activo se refiere al Estado o algunas de sus entidades que recibe el impuesto. El sujeto pasivo se refiere a la persona obligada al pago del impuesto. Esto de acuerdo con el artículo 1 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Los sujetos obligados al pago del impuesto al valor agregado son personas físicas y morales que realicen las siguientes actividades dentro del territorio nacional. Es que enajenen bienes, 1, 2, presten servicios independientes, 3, otorguen el uso goce temporal de bienes y 4, importen bienes o servicios. ¿Sí? Esta parte, luego vamos a ver lo que es el objeto del IVA. A continuación, lo que es el objeto del IVA. El objeto del IVA que el fundamento legal está en el artículo 8 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Lo que es la prestación de servicios independientes, que está en el artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. El otorgar el uso o goce temporal de bienes está en el artículo 19 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Y lo que es importar bienes o servicios, que está en artículo 14 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Sin embargo, se establecen varias excepciones en la Ley del Impuesto al Valor Agregado y esto está en los artículos 9, 15 y 20 de la misma ley, que posteriormente hablaremos de ello. La base del IVA es la cantidad sobre la cual se determina el impuesto, ¿sí? En este cuadro se ve el precio del bien o servicio enajenado, el precio del servicio independiente prestado, el precio de uso del bien otorgado y el precio de bien o servicio importado. Eso nos daría como resultado lo que es la base para el impuesto al valor agregado. Vamos a hablar ahora de la tasa del IVA. La tasa es la cual es un porcentaje que aplica a la base y se determina el impuesto, ¿sí?, a pagar. La tasa o el porcentaje está de directo o es la base gravable y lo señala de acuerdo al artículo 2A, el 1 y 2A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. En México existen dos tasas, ¿sí?, la tasa del 16% general y la tasa del 0% especial, aplicada principalmente, aunque no exclusivamente, a alimentos y medicinas. Esto significa que el valor de la actividad gravada se le aplica el 16% o el 0% y el resultado es el impuesto al valor agregado.
En caso de que se aplique el 0%, el impuesto que resulte siempre será 0, que es el 0%. La época de pago del impuesto al valor agregado es el plazo o momento en que se debe realizar el pago del impuesto. El IVA se entera o paga ante el sujeto activo de manera mensual el día 17 del mes, aquel en que corresponde el pago, de acuerdo al artículo 5D, segundo párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. El IVA se determina en términos del artículo 5D, párrafo 3 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. En el esquema se ve si determinamos el impuesto a cargo menos impuesto trasladado o pagado y nos da el IVA a pagar. ¿Sí? Bien, estos son los elementos que contiene la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que en resumen es el esquema que vemos aquí. ¿Sí? Que tenemos que es por una parte el sujeto, luego viene el objeto, luego la base y la tasa y la época de pago. Espero que con esto quede entendido.